Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. ¿Cómo es posible que siglo y medio después, en el siglo XXI, la gente siga teniendo miedo de hablar que algo le pasa en la mente? ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo primero que me estás diciendo es algo fundamental, y es que los genios a veces sufren de problemas mentales. Es decir, ser excelso, excelente o demasiado bueno en algo, a veces te lleva a tener menos tolerancia a la frustración, a sufrir más en un fracaso. Es decir, a veces gestionas peor tu mundo interior cuando eres muy bueno. Deportistas de élite, cantantes, actrices, políticos, médicos de altura, es decir, personas que están muy expuestas, cada uno en su nivel, pueden sufrir un poco más. Yo creo que la magia de la medicina, de la salud mental, de la psiquiatría que deberíamos creer, es aquella donde se une mente, cuerpo y palabra, donde damos opción a la que la gente cuente lo que le sucede. ¿Es importante la confianza en la relación médico-paciente? Yo creo que cuando tú has encontrado a esa persona que te entiende y que sabe de lo tuyo y que notas que no te juzga y que te ayuda, das la vuelta al mundo para encontrarla. Es decir, claro, porque ahí entra la oxitocina, que es esa hormona que a mí tanto me gusta. En un mundo intoxicado de cortisol, que es la hormona del estrés, del caos, de la incertidumbre, del miedo, ahora más que nunca estamos viviendo en un momento de muchísimo cortisol, hay que buscar mecanismos para que baje esa inflamación producida por el cortisol. Y eso, sabemos que existe una molécula, que es la oxitocina, que es maravillosa, que es capaz de bajar el cortisol. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Es decir, yo me pongo delante de alguien, le escucho y no le juzgo, le presto atención y hago que lo que esa persona me está contando me parezca algo importante en mi vida. Esa persona se siente especial y empieza a segregar oxitocina. Cuando tú segregas oxitocina, en ese momento baja el nivel de cortisol, el miedo al escenario, el miedo a tomar una decisión, el miedo a viajar. Es decir, los miedos se difuminan cuando una persona te transmite ese afecto. El cortisol es el miedo. El cortisol es la supervivencia. Es necesario para poder salir y luchar en un momento de supervivencia, que te ataquen por la calle, que te pase algo malo y que tu organismo se pone en marcha para hacer frente a ese desafío, a ese reto. Lo malo es cuando tu cerebro empieza a diagnosticar amenazas en sitios donde no las hay. Y aquí viene la gran frase, Zapata, la gran frase: el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Eso es. Pero están en nuestra cabeza, y cuando están en nuestra cabeza se activa el estado de alerta, el estado de supervivencia, y cuando se activa el estado de supervivencia empezamos a generar cortisol. Y claro, cuando empiezas a generar cortisol tu organismo cambia, eso que yo he llamado tantas veces la intoxicación de cortisol, que va modificando mi sistema inmune, mi aparato intestinal, mis hormonas, mi sistema reproductivo, mi forma de gestionar la realidad, mi corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, se modifica con este tema del cortisol. Por lo tanto, el cortisol, entenderlo es clave, porque cuando uno se da cuenta que activa su estado de alerta, lo que comúnmente llamamos cuáles son tus factores de estrés, el dinero, las alturas, ver a mi expareja, mi suegro, mi jefe, el tráfico, los sitios cerrados, los sitios abiertos, situaciones, la Navidad. Cada persona tiene momentos, circunstancias, personas, acontecimientos del pasado, del presente o del futuro, que solo con pensar en ello activan su cortisol. Y cuando uno lo entiende, es capaz de comprender mucho mejor su mundo interior. Y cuando su mundo interior se comprende, puedes hacer frente a ello, puedes aceptar, puedes comprender y puedes superarlo. Efectivamente, cuando le metes razón al mundo emocional, eso que Goleman descubrió y llamó inteligencia emocional, al mundo emocional le meto cabeza, eres una persona superior, porque ante todo lo que va sucediendo, ante todo lo que te llega, ante todo el mundo emocional, te sientes muchísimo mejor. Si no, estás como embargado de un mundo emocional y sentimental que no puedes gestionar y te ahogas en medio de todo ello. Bueno, es que los factores de estrés en los últimos 2000 años o 5000 años han cambiado. Antes era el tigre, luego eran los romanos, eran las guerras, es decir, era la falta de comida. Ha ido modificándose. Ahora puede ser el tráfico, ahora puede ser el COVID. ¿Pero es el mismo miedo, Marian? Es que el miedo tiene el mismo,
no es el mismo concepto, Sí. pero es la misma forma de activar el cerebro. Vamos modificando el cerebro con los años. Es decir, a día de hoy, lógicamente, si aquí aparece un tigre de Bengala, nos morimos y quizás nos activamos mucho más el cortisol que una persona de la prehistoria que estaba más adaptado a ello. Pero cada uno, según la adaptación, el cerebro se va adaptando a los diferentes factores de estrés para hacerlos frente de la mejor manera posible. ¿Qué hace ese cortisol? Activa todos mis mecanismos para que yo pueda luchar. Y por eso empiezan las taquicardias, para bombear sangre a mis tejidos y poder salir corriendo del tigre de Bengala, la sudoración, porque todo mi cuerpo está trabajando con mucha energía, con mucho ATP y sudo, taquipnea, que es esa necesidad de meter más aire, porque necesito más oxígeno dentro de mis células, la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, funciona peor, porque siempre el miedo hace que yo piense peor, por un tema de amígdala, corteza prefrontal, y de repente razono peor y es, bájate del escenario, no tiene sentido estar aquí, no vales lo suficiente, pero ¿qué haces aquí en Nueva York? Deberías estar en tu casa ensayando, y de repente entran todos los fantasmas porque el que gestiona el miedo se apaga. La felicidad, bueno, yo digo que la felicidad no se puede definir, se experimenta, y en mi opinión es la capacidad que uno tiene de disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día y la capacidad que uno tiene de gestionar las malas. Eso para mí es un equilibrio, la felicidad. Entre esa capacidad de que te pase algo bueno y lo disfrutes, hay gente que le llegan cosas muy buenas y no tiene capacidad de disfrute, eso es un problema, y la gente que le llega lo malo y tiene la capacidad de gestionar lo malo que le llega. Cuando consigues ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, te sientes pleno. Y dices, entre lo que yo quería lograr en mi vida, mis expectativas, y lo que poquito a poco voy logrando, con expectativas razonables, hay un buen equilibrio y siento paz interior. Y ahí, eso es lo que llamamos felicidad. Felicidad no es, a veces vendemos la felicidad como la felicidad se consigue al golpe de clic. Eso es gratificación instantánea. Eso es otra cosa, Zapata. La gratificación instantánea es la dopamina, ¡pum! El clic, el like, la compra online, la comida que te llega rápidamente. Todo eso es gratificación instantánea. Y la vida, la felicidad, depende del sentido que cada uno... de nosotros le damos a nuestra vida. El ikigai que dicen los japoneses. Que mi vida tenga un proyecto, que tenga un sentido. Cuando la vida no tiene sentido, sustituimos el sentido de la vida por sensaciones. Vivimos a golpe de gratificación instantánea en la pantalla, que ha venido para quedarse, pero que si no lo sabes gestionar te mete en ese bucle de gratificación instantánea, dopamina, 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 y todo lo que gestiona tanta dopamina, al final genera un vacío vital y puedes llegar a cuadros depresivos. El ikigai entonces es el propósito. El propósito. ¿Y por qué a la gente le cuesta tanto encontrar su propósito? Porque para encontrar el propósito tienes que ser capaz de frenar. Tienes que ser capaz de abstraerte momentáneamente del cúmulo de hiperestimulación y sobreestimulación al que estamos sometidos y meterte hacia adentro y analizar tu vida, cómo es tu forma de ser, qué es lo que te llama la atención, pero hacerte las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué me dirijo hasta dónde me dirijo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué creo? ¿Qué dimensión espiritual puede llegar a tener mi vida? Es decir, son preguntas que requieren estudiar, preguntar, frenar. Y muchas veces eso cuesta, porque el silencio genera un cierto vértigo. Y de repente en esas preguntas no tienen respuesta y sientes un cierto vacío y te vas corriendo a la gratificación instantánea que ha cubierto ese momento de vacío. Pues sobre todo, baja cortisol, que me parece clave, baja cortisol y sube oxitocina, que me parece que a día de hoy es clave, porque el tono vagal, que es el nervio vago que discurre por casi todo nuestro cuerpo, cuando está hiperalerta,
hace que todo nos siente peor, la comida, estamos más irritables, la piel, es decir, tiene una relación brutal con el sistema nervioso autónomo. Esto sería muy interesante de explicar, pero sabemos hoy en día que la música y cantar, porque cuando cantas estimulas el nervio vago, automáticamente todo el sistema nervioso alerta disminuye. Yo, por ejemplo, recomiendo a muchos de mis pacientes que se apunten a un coro. La gente para que aprenda con la música, y entonces muchos de mis pacientes están en un coro y me encanta, y a veces si no se atreven a cantarme en consulta para ver qué tal van, les pido que me manden un vídeo. Una armonía, ¿no? Porque cuando todo el mundo canta a la vez, cuando todo el mundo tiene el mismo propósito de llegar a un punto, cuando la gente quiere impactar en el público y eso genera una melodía maravillosa, hay un estado de bienestar y de equilibrio en el cuerpo que se produce. De hecho, hay imágenes hechas, resonancias en el cerebro y pruebas de imagen maravillosas en gente que ha cantado, en momentos que escucha música, donde uno siente paz interior.